Tengo una morada más allá de este cielo, donde Jesucristo me fue a preparar. Allí siempre hay gozo y mucha alegría, donde su presencia siempre reinará. Con su muerte en el Calvario, mi alma rescató, y con su sangre bendita mis pecados perdonó. Tengo una morada más allá de las estrellas, para todo aquel que ama vivir mucho más. Con su muerte en el Calvario, mi alma rescató, y con su sangre bendita mis pecados él borró. Tengo una morada más allá de este cielo, para todo aquel que ama vivir mucho más. Con su muerte en el Calvario, mi alma rescató, y con su sangre bendita mis pecados él borró. Muy buenos días, muy contentos, muy alegres de saber hoy día por esta alabanza que con su sangre bendita mis pecados perdonó. Algo que a veces nosotros solamente creemos en Dios, pero no sabemos que Jesucristo vino a la tierra y derramó hasta la última gota de sangre para perdonar nuestros pecados. Su bendita sangre derramó Jesús. Y vamos a verlo por la palabra, porque para que esto tenga una validez total, al 100%, debemos ratificar qué hizo Jesucristo, cómo estábamos nosotros en el mundo y cómo nos redimió, cómo nos restauró, fue con su sangre bendita, el derramamiento de su sangre. Por eso creer en Jesús, creer que su sangre tiene poder, nos da la salvación. Y vamos a ver cómo realmente nos reconcilia por medio de su sangre. Debemos nosotros, por tanto, creer en Jesús, en los hechos de Jesús y cómo lo hizo. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 2, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos los seres humanos? Claro lo dice esta palabra bendita, que estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esta era la situación de todo ser humano, estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Dios había prometido a su Hijo Jesucristo, pero sin creer en Jesucristo nosotros estábamos ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Por eso es que el que no tiene a Cristo sigue ajeno a los pactos de la promesa, sigue sin Dios y sin esperanza en este mundo. La gente, las personas, los seres humanos, la sociedad se adueña de cualquier cosa, pero no se adueña de tener los pecados perdonados a través de la sangre bendita de Jesús. En aquel tiempo, mire, estaba sin Cristo. Todo el que está sin Cristo está alejado de la ciudadanía de Dios o de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como hay mucha humanidad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por su sangre. Es por su sangre. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios cuando creemos en Jesucristo y creemos que su sangre bendita tiene poder para libertarnos? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido cercanos. ¿No será que nos conviene estar cercanos? ¿Por qué se acerca usted a Dios? Por la sangre que Jesucristo derramó.
porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Porque Él es nuestra paz. Solo el que tiene a Jesucristo puede encontrar la paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la paz intermedia. Y dice en el verso 18, porque por medio de Él, solamente por medio de Jesucristo, nosotros podemos tener salvación y tenemos perdón de pecado, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Solamente por medio de Jesucristo, solamente por medio de su sangre, nosotros tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu. Y dice, así que ya no sois extranjeros cuando somos cristianos, cuando estamos en Cristo, cuando hemos creído en Cristo. Es por su sangre bendita que nos perdona los pecados. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos. ¿Qué es ser un ciudadano de una patria, de un pueblo? Sino ciudadanos de los santos. Sabía que ser cristiano es ser ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted debe pertenecer a una familia, usted debe ser conocido aquí en la tierra, entrar en amistad con la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros cuando usted creen, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso Dios nos manda, dice en el verso 20, que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Tenemos que edificarnos creyendo en los apóstoles y los profetas, que ellos son la cabeza del ángulo, ellos son la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Esta es la forma en cómo Dios quiere que creamos para que seamos un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué somos nosotros? Edificados, alumbrados. También sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios quiere y debe morar con nosotros todo el tiempo para ser edificado. Ahora vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, vamos a ver que la palabra de Dios nos sigue ministrando cómo la sangre de Jesús tiene tanto poder. En el libro de Romanos capítulo 5 verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, ¿cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo no es algo que sucedió, que lo quisieron matar, sino que aún ahí en esa muerte Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando nosotros toda la vida hemos y somos pecadores, Cristo viene y muere por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados. Si Cristo ayer que estábamos en pecados, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado. O sea, si ya Cristo murió por nosotros, nos justificó. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Qué es lo que nos justifica? La sangre de Jesús. Lo dice claramente. Por Él seremos salvos de la ira. Si usted se deja justificar por la sangre de Cristo, Dios promete que seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Mire, éramos enemigos, ignorantemente caminábamos en una oposición a Dios. Aún siendo enemigos, fuimos reconciliados. Sin embargo, Dios nos reconcilió. Nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué es lo que nos reconcilia con Dios? Cuando creemos en que Jesucristo es Hijo y que Él murió por el pecado del mundo. Mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que nos salva? La vida de Cristo. Cuando creemos en Cristo, podemos ser reconciliados y seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús. Y
no solamente esto, sino que nos alegramos, nos gloriamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos sido ahora reconciliados. El Señor Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario es la única que nos ha reconciliado, es la única que nos ha hecho llegar al Padre. Así que en el verso capítulo 5 de Romanos 8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros. Dios lo muestra su amor para con nosotros, pero a veces no lo sabemos, en que siendo pecadores. Puedes ser el pecador más grande, Dios te ama, Cristo murió por nosotros. Puedes estar envuelto en el pecado más grande, pero tienes que venir a Cristo, que es el único abogado y el único que tiene el poder en su sangre para perdonarnos todos nuestros pecados. Pues mucho más, si ya te has acercado a Jesús, ya estás justificado en su sangre. Lo único que nos justifica es la sangre de Jesús. Por él seremos salvos de la ira. Y ahora vamos a ver, para ir culminando en Hechos capítulo 20 y el verso 28. Y vemos lo que nos dice la palabra. Por tanto, mirad por vosotros. Por tanto, mirad por vosotros. Dios quiere que usted mire por su vida. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Por tanto, dice a los cristianos que hemos sido salvos y del pecado. Por tanto, si ya somos salvos, mirad por ti mismo y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Cuando ya Dios nos ha puesto en eminencia, miremos por nosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispo, a los que ya estamos predicando la palabra, para apacentar, para cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que con su sangre bendita mis pecados perdonó. Acércate a Jesús y deja que Él lave tus pecados y que te presentes delante del Padre como uno que ha sido perdonado sus pecados.